No había visto esta maravilla del partidazo de Cope, muchas gracias por habérmelo pasado por privado en Twitter. Y es que en este país no habíamos tenido suficiente con el bochorno que nos había hecho pasar el Atlético de Madrid por los incidentes en el derbi del Metropolitano, que además en las últimas semanas hemos tenido que asistir a cómo en los medios de comunicación han estado tratando de blanquear a esa sector, a esa buena parte de la afición del Atlético de Madrid, que detuvo con el lanzamiento de objetos y con cánticos deseando la muerte el derbi de hace unas semanas. Pues bien, se le ha ido un poquito la mano en el partidazo de Cope hasta el punto de que se dieron cuenta de que qué hacemos dándole micrófono, dándole altavoz a un personaje que es el que vais a ver, un portavoz de una asociación, de una plataforma en defensa de los intereses del Atlético de Madrid, pero es que ha sido absolutamente bochornoso. Vamos a ir escuchándolo y vamos a ir reaccionando a ello porque, vamos, merece mucho la pena ver el nivelazo que se gastan. Hola Javi, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches. ¿Con quién estáis más enfadados? ¿Con las instituciones que sancionan? ¿Con el club que ha tomado esta decisión de no vender las entradas para los 5 próximos partidos de visitante? ¿Con la prensa, que siempre estáis enfadados con la prensa? ¿Con quién estáis más enfadados? Hombre, nos importa sobre todo lo de nuestra casa. Entonces, principalmente con el club, por sancionarnos por algo que consideramos que no es justo. Más que nada porque han puesto la venda antes de la herida. Al final, la sanción eran 3 partidos, con el recurso se ha quedado solamente en 1, entonces no entendemos cómo no han valorado primero preguntar a las peñas, socios y demás la situación que había o explicar un poco el motivo de esa sanción de 5 partidos sin poder dejar fuera. Más que nada, sobre todo, cuando salió el sorteo hace bastante tiempo en Champions y la gente pues suele coger los vuelos rápido para intentar ahorrarse unos dineros. Coger días de vacaciones, permisos y demás. Entonces, sacaron un comunicado en el cual decían que no entendían cómo el gobierno, la prensa y demás atacaban tanto al Atlético de Madrid y a su afición, y al día siguiente son ellos los que nos castigan con 5 partidos. Entonces, principalmente el club, que es lo que nos interesa a nosotros. De resto ya sabemos lo que hay, no esperamos nada de nadie tampoco, ni de la prensa, ni de nada por el estilo. Nosotros únicamente nos preocupamos por nosotros y nuestro club. De todas formas, es que en Lisboa también hubo lío. O sea, es decir, no es la venda antes de la herida. En Lisboa hubo herida y en el... Y multón. Y multa. Y en el Metropolitano, en el derbi, hubo lo que hubo. ¿A ti un partido de sanción también te parece injusto? Sí, viendo antecedentes anteriores con lo que ha pasado cuando han pegado hace poco una colleja a un árbitro, le han tirado una botella y le han golpeado, entendemos que las sanciones contra el Club Atlético de Madrid siempre son más excesivas que contra otros equipos. Igual es casualidad que influya siempre el rival. No, y porque... contra el Valencia te recuerdo que le cerraron 3 partidos la grada con lo de Vinicius. O sea que fue bastante peor lo del Valencia que lo vuestro. Casualmente contra el mismo rival que tuvimos nosotros en el derbi. Siempre pasan cosas de cerrar campos cuando el rival es ese. Saltó en Cornellá, no hace mucho, saltó la gente al campo para pegar a los jugadores de Barcelona, que eso fue muy grave. Lamentable. Lo del otro día de Cornellá, cuando tiran una botella al árbitro y le dan en la cabeza, pues hombre, que la federación estaba diciendo que para la próxima a lo mejor pasa algo. Lo del otro día de la Unión, que dan una colleja a un espectador, también han dicho que bueno, que se deja pasar. Entonces, no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Queremos que las sanciones sean justas para todos y entendemos que se está atacando al Club Atlético de Madrid y a su afición de una forma desproporcionada. Entonces tú... Después de todo lo que ocurrió en el derbi, con el lanzamiento de objetos, con el partido detenido durante 20 minutos, con lo que supone eso para la imagen de un país y de una competición, con los cánticos de muerte, con los insultos racistas que hubo la temporada pasada, tanto fuera como dentro del Metropolitano. Y ojo, no solo con Vinicius Junior, recordemos también que ocurrió con Nico Williams. Y además también quiero recordar que también ocurrió con una niña menor de edad a la cual, pues bueno, fueron a insultarla y agredieron a su acompañante mayor de edad simplemente por llevar la camiseta del Real Madrid. Todo esto ha ocurrido en el Metropolitano, ¿vale? Y este señor, el tal Javi este de Despierta Atleti, dice que, claro, que el club ha puesto la venda antes de la herida porque le sancionan a los aficionados de la Gran Animación sin viajar
para los próximos 5 partidos fuera de casa, ¿no? Todo esto también después de que la sanción que le han impuesto al Atlético de Madrid para el Metropolitano sea absolutamente ridícula. 3.000 euros y tan solo un partido de cierre parcial a esa grada del Metropolitano. Y todavía tenemos que aguantar que se le dé altavoz a esta gente que encima diga que es culpa del Real Madrid. Incluso parece ser que atribuye que sea culpa del Real Madrid que al Español le cerrasen, creo que fue el fondo, 3 partidos por saltar e invadir el campo para agredir a los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Algo también, pues bueno, muy lamentable que ocurriese. Al árbitro dicen que le lanzaron una botella, no, le lanzaron un vaso de plástico y además la persona que lo hizo fue detenida e identificada al momento, al instante, o sea, no pudo escaparse, no pudo escabullirse. Aquí nos están vendiendo los del Atlético de Madrid, que bueno, que los de los lanzamientos de los mecheros y los cánticos de deseando la muerte eran tan solo 4 o 5 socios que ha identificado el Atlético de Madrid. Permitidme que me ría. Pero bueno, esto todavía sigue y fijaos lo que le reclaman al Atlético de Madrid estos de la plataforma Despierta Atleti. ¿Tú qué medida tomarías para que no ocurrieran estos hechos? No, yo no soy juez, ni tengo decisiones, ni puedo tomarlas. Lo que sí podemos pedir nuestras peñas, que lo que estamos haciendo es que el club nos defienda. Nos defienda ante los ataques exteriores en los cuales nos sentimos indefensos. No puede ser que el propio club, al final, tenga que... El club ha hecho una serie de medidas, ha expulsado una serie de socios y demás, pero sin saber nada más, nos han sancionado 5 partidos sin poder ir fuera de casa. No entendemos el motivo. No entendemos. El domingo encima es el día de las... Fijaos, Ahora le va a preguntar Juanma Castaño, ya empieza a torcerse un poquito la entrevista, ¿vale? Porque esto en un inicio yo creo que era un intento de blanqueo, una vez más, ya hemos visto varios en las radios, ¿no? Para defender, ¿no? Y para blanquear a la afición del Atlético de Madrid. Y siempre os he dicho, es una pena, porque evidentemente no toda la afición del Atlético de Madrid es como la chusma que está en el fondo sur del Metropolitano, ni siquiera toda la gente que está en el fondo sur del Metropolitano, pero evidentemente son responsables y son cómplices de tener ahí a un grupo ultra con 2 asesinatos a sus espaldas. Y hasta que no sancionen y perjudiquen a todo el mundo, lo que no va a ocurrir es que la gente no va a echar a ese sector minoritario del fútbol, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Pero es que aquí lo que estáis viendo es que se trata de echar la culpa al de fuera. Hay gente fuera que nos quiere hacer el mal. No, hombre, vosotros lleváis un historial de incidentes en el Metropolitano que son absolutamente bochornosos. Y no queráis compararlo con lo que ocurre en el resto de estadios de España, porque no ocurre de manera sistemática en los estadios de España, lo mismo que sí que ocurre de manera sistemática en el Metropolitano. Fijaos la respuesta de este señor del Atlético de Madrid, por llamarle de alguna manera. Madre mía, si este es portavoz de algo y es el más preparado, no me quiero ni imaginar el resto. Fijaos lo que responde cuando le pregunta a Juanma Castaño que qué habría que hacer con el Frente Atlético. ¿Qué hay que hacer con el Frente Atlético? ¿Tú qué me respondes? ¿Con el Frente Atlético? Sí, con el Frente Atlético. ¿Qué hay que hacer? Sí, ¿qué hay que hacer con el Frente Atlético? Fijaos, le ha pillado por completo, ¿no? Le pregunta y empieza el otro como a repreguntarle lo mismo, a repetirle lo mismo para tratar de ganar tiempo y saber articular una respuesta que no le ponga en peligro, entiendo, ¿no? Luego, además, al final del vídeo os diré también qué ha ocurrido con el comunicado de esta gente. A día de hoy, pancarta y demás no hay. Entonces, ya en su momento el club tomó las medidas que consideró oportunas. Lo que pasó el otro día fue la gran animación. Fueron 4 personas a las que el club ha expulsado porque por las cámaras o por lo que sea, ellos han visto que han sido ellos. ¿Cómo? ¿Perdón, que se te ha cortado? Que digo que a esas 4 personas que el club vio con sus cámaras... Pero, o sea, pero tú niegas la existencia del Frente Atlético en ese fondo de animación. No es que niegue o deje de negar. Es que la pancarta como tal dejó de existir en su momento, no aparece más. Ah, bueno, cojonudo. Oye, si no hay pancarta, pues entonces ya está, listo, acabado. Hombre, además luego si te das un paseíto por el fondo sur del Metropolitano, ya no es que no veas la pancarta, que evidentemente la pancarta no está porque llama mucho la atención, pero vamos, está todo plagado de simbología del Frente Atlético y todo el mundo sabe que en ese fondo quien manda es el Frente Atlético. Por mucho que nos queráis vender la moto de que el Atlético de Madrid no les reconoce como peña o que el Atlético de Madrid no les facilita absolutamente nada. Ahí quien manda es el Frente Atlético. Que puede haber gente, pero que igual que en otros campos puede haber también gente que haya estado en grupos y esté en otras zonas repartidas.
¿No crees que deben ser expulsados los miembros del Frente Atlético de esa zona del Metropolitano? ¿Pero y quiénes son? Pues Los que van al fondo, los que van a la animación, hay que coger a todos. No, a todos no. En ese fondo está el Frente Atlético. Vale, habrá gente que sea del Frente Atlético y otra gente que no es del Frente Atlético. Los que sean del Frente Atlético y tengan antecedentes y hayan protagonizado incidentes en diferentes sitios. Ya, pero es que esa no es mi misión. Me imagino que para eso estará la justicia. Si tú eres una persona, vas al fútbol y tienes antecedentes... Sí, pero pues ¿no crees que ellos también le están haciendo daño al Atlético de Madrid? Hombre, más daño ha sido la campaña que se ha orquestado contra la afición del Atlético de Madrid. Porque se ha llegado a decir que habría que castigar cerrando a todo el campo, cosa que ha dicho el señor del gobierno, que habría que cerrar el campo entero porque la afición del Atleti se merecía eso. 70.000 personas y cerrar el campo. Condenamos a un campo entero. Condenamos el campo entero porque la campaña orquestada desde el día... Bueno, empezó antes del derbi, al final salió lo que tuvo que salir, porque al final de tanto echar leña al fuego, al final pasó lo que no sé si se quería en el fondo, porque es lo que querían, para luego después seguir durante 2 semanas hablando de lo mismo. ¿Quién lo quería? Cuando han pasado más cosas... ¿Quién lo quería? No sé exactamente quién lo quería, pero en la prensa se está diciendo toda la semana, la anterior del derbi, la posterior y demás, todo lo que podía pasar, no podía pasar, y después se ha seguido sacando cosas llamándonos a toda la afición prácticamente que no merecíamos, vamos, ni ir al fútbol. Yo creo que... Bueno, aquí en este país lo que estamos viendo desde que ocurrieron esos lamentables incidentes en el Metropolitano es simplemente en la prensa hacerse eco de las posibles sanciones que le puedan caer al Atlético de Madrid. Bastante bien parado ha salido el Atlético de Madrid, de hecho es una auténtica vergüenza la sanción que se le ha impuesto al Atlético de Madrid. Y lo que sí que hemos visto en distintas tertulias de radio es a bastantes representantes de la afición del Atlético de Madrid y también periodistas del entorno de Enrique Cerezo y Gilmarín tratando de blanquear lo que ocurrió. De hecho, se estuvo culpando durante un buen tiempo a Thibaut Courtois. Se estuvo haciendo responsable de lo que ocurrió en el derbi a la víctima, ¿no? Una vez más, al igual que ocurriese en el pasado con los cánticos racistas contra Vinicius Junior. A toda la afición no, no se ha diferenciado clarísimamente. De hecho, se puso como un hecho destacado que el Metropolitano silbó a ese fondo en ese partido. Silbó al fondo y silbó a los jugadores cuando fueron a aplaudir al fondo después del partido. El campo silbó en el momento que se marchó Courtois a vestuarios. A otra... Fijaos, esto último de que el estadio silbó a Thibaut Courtois cuando se iba a vestuarios es algo que ya os dije yo en su momento que me habían contado. Fijaos si este señor es poco inteligente, ¿no? Que está tirando abajo la poca credibilidad que quedase sobre la afición del Atlético de Madrid, ¿no? Yo os dije, a mí me han comentado gente que ha estado en el estadio que realmente cuando pitaban no era cuando los jugadores del Atlético de Madrid se iban a saludar al fondo, sino que lo que estaban haciendo era pitar a Thibaut Courtois, que en ese momento estaba saliendo ya hacia el túnel de vestuarios, ¿no? Pues bueno, aquí queda demostrado también que este señor no es el más listo, de su casa. Ya ante todo esto, ya Juanma Castaño se da cuenta del personajísimo al que han llevado ahí a entrevistar y debo decir que aquí está muy bien Juanma y le pega un buen repaso, ¿eh? Mirad, escuchad. Lo importante de todo esto es que las peñas... No, lo importante es que se acabe la violencia en el fútbol. Eso es lo importante. No que las peñas celebren un día de festivo, que eso pues mira, si hay que quitar un día festivo para que deje de haber violencia en el fútbol, bien quitado está el día festivo. Lo importante es que se deje de insultar, de tirar mecheros, de agredir verbalmente, de amenazar en un estadio de fútbol. Eso es lo importante. Javi, que haya un día de peñas es muy bonito y yo estoy encantado porque además tengo muchos amigos del Atlético de Madrid que lo pasan muy bien el día de las peñas, pero es mucho más importante que deje de haber violencia en el fútbol a que se celebre el día de las peñas en el Atlético de Madrid. Y es mucho más grave insultar, tirar objetos, amenazar, tener antecedentes penales o ir a un campo con una capucha en la cabeza. Eso es mucho más grave que en la prensa uno opine que es que hay que sancionar al Atlético de Madrid con 2 partidos. Eso es lo grave. Vaya repasito le pegó aquí al señor Javi Vélez, representante portavoz, no el lápiz más afilado del estuche, de la plataforma Despierta
Atleti. Y de hecho, pues bueno, luego esto lo ligaron con el tema de los incidentes racistas, bueno, nazi, perdón, que hubo en Lisboa, porque ya sabéis que al Atlético de Madrid también le ha sancionado la UEFA por exhibición de simbología nazi en la grada visitante en el partido contra el Benfica. Pues bueno, escuchad también el razonamiento de este señor, que yo creo que más que del de Despierta Atleti, pues bueno, seguramente tenga algún tipo de vinculación también con el Frente Atlético. Vamos a escucharlo. No he escuchado, no veo en el comunicado que hay que acabar con los insultos, con el lanzamiento de objetos, con la gente que va con un pasamontañas al campo. Es que eso no lo veo en el comunicado. Hombre, obviamente, a nosotros lo que nos interesa principalmente es el Atlético de Madrid, nos gusta viajar, nos gusta ir al campo, hacer cosas por el Atlético de Madrid. Pero cuando viajas, ¿a que no te gusta que haya en Lisboa un tío con una bandera nazi? ¿O haciendo un saludo nazi? Pero bueno, es que eso al final es una cosa que yo no sé si cuando vas a un viaje pasa o no pasa. A mí no me ha pasado. Pasó el otro día en Lisboa. Si hay una sanción de la UEFA. Vale, pero que yo te digo que a mí no me ha pasado. A mí a mi lado no ha estado. Vale. O sea, no me puedes decir a mí que yo sea el juez de algo. Pero si yo no te digo que seas el juez, Pero podrás decir qué te parece, ¿no? Que haya gente exhibiendo simbología nazi en la misma grada en la que estás tú, ¿no? Compartiendo espacio, no sé, es que es todo muy, muy ridículo. O sea, yo cuando lo he visto digo, no puede ser, me lo he tenido que ver 2 veces todo lo que ha dicho, digo, pero es que Dios mío, es que esto es extensísimo. Estuvieron como 15 minutos de radio entrevistando al personaje este, que es que no se le puede definir con otro nombre, es un personaje. Pero bueno, es que hay más. Fijaos lo ridículo de la situación, ¿vale? Porque llegó a decir que el Metropolitano es el estadio más seguro para acudir al fútbol de toda España. Escuchad. El campo más tranquilo para ir al fútbol es el Metropolitano. No ha pasado nada y no pasa nada. Por mucho que diga la gente que... Pero ¿cómo que no ha pasado nada? Pero ¿cómo que no ha pasado nada si en las placas de fuera del campo se destrozan las estrellas de los jugadores que han jugado más de 100 partidos en el Atlético de Madrid porque luego se han ido a jugar al Real Madrid? Se les tira mierda de perro en la placa o luego se insulta. ¿Cómo que no? Pasa, por desgracia pasa. Se ha parado 20 minutos, un derbi. Se ha parado un derbi, claro que pasa. ¿Cómo que no pasa nada? Se paró el otro día cuando han pasado muchísimas cosas más graves en los campos de fútbol y nunca se ha parado. Pues a partir de ahora que se pare en todos los sitios. Mira, en el Molinón, en el primer sitio. Pero ¿y por qué a partir de ahora con nosotros hemos sido los primeros cuando anteriormente ha pasado y nadie ha dicho nada? Porque hubo un árbitro que dijo, hasta aquí hay un portero al que le están cayendo objetos y así no se puede jugar al fútbol. Y fue el árbitro el que tomó la decisión. Pero casualmente ese día empieza todo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay? Antes no se para. Somos nosotros los que tenemos que ser los que... ¿Y no lo das por bueno si a partir de ahora se acaban los problemas en los campos de España? Lo doy por bueno siempre y cuando a todo el mundo le pasase lo mismo. Bueno, pues evidentemente, pues ahora cuando haya un partido en el que veamos que hay lanzamiento masivo de objetos, se avise y se siga lanzando objetos, que fue lo que ocurrió, consideraremos que hay que parar el partido. La misma semana que nos ha pasado eso, pasó lo de la botella en Cornellá. No, pero no me lo compares. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Una botella a un árbitro y le den en la cabeza, ¿no es lo mismo? Pero vamos a ver. Un vaso. Fue un vaso de plástico. El partido estaba finalizado. Y por cierto, el árbitro se paró, se le identificó y se le detuvo a esa persona. Se le detuvo. En el caso del Metropolitano, se advirtió en varias ocasiones que no siguiera lanzando objetos. Se siguieron lanzando objetos y el árbitro paró el partido. A ver, la historia también, Juanma... Qué ridículo, qué absolutamente lamentable todo, queriendo mezclar las cosas. Dice que en el Metropolitano no ha ocurrido nada ni ocurrió en el pasado, ¿no? Un estadio que acumula ya un largo historial de incidentes racistas, de insultos gravísimos, de lanzamiento de objetos de manera sistemática, vamos, de manera así organizada y de manera global. No ha habido lanzamiento de objetos en ningún campo de España. Puede haber una persona puntual que lance algo, pero no es algo que veamos en los partidos. De hecho, os diría que hay jornadas en Primera División donde dices que no ha pasado absolutamente nada. Pero esto fue una cosa mayoritaria que terminó provocando la suspensión de un partido como es un derbi que se ve en todo el mundo y que eso pues es hundir la reputación de un país, luego con encapuchados a pie de campo negociando con los jugadores y el Cholo Simeone, en fin, algo absolutamente lamentable. Y que tengamos que aguantar que a este personaje, que además, pues bueno,
se ve que el nivel es justito, pues le den audiencia, le den micrófono en uno de los programas de radio más escuchados a nivel nacional. Querían intentar blanquear un poquito la situación del Atlético de Madrid, de la afición, les han puesto una sanción absolutamente irrisoria y pues bueno, este es el nivel que hay. En fin, chicos, muchísimas gracias a los miembros premium del canal, a Rafa, a Luis Pablo. Ya sabéis que si os gusta el contenido y queréis apoyar el canal un poquito más, un paso más allá de la suscripción, os podéis hacer miembros premium dándole al botoncito de unirse, por supuesto todo de manera absolutamente voluntaria, no os sintáis obligados para nada, en el botoncito de unirse que hay debajo del reproductor. Y yo por aquí os dejo más contenido, más vídeos para que sigáis entretenidos con toda la actualidad del Real Madrid. Tenéis ya subido el vídeo de la previa del partido frente al Celta, donde nos jugamos muchísimo hoy en Balaídos. Así que nada, nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.